Ahora veremos el estudio de las ecuaciones o funciones llamadas parábolas. Ya hemos visto las rectas y sus propiedades y sus características. Existen muchas otras propiedades y quedarán de su parte estudiarlas en el libro, como por ejemplo en la relación entre el ángulo de intersección de dos rectas. Pero ahorita vamos a empezar con el tema de parábolas. La ecuación de una parábola no es más que la siguiente estructura: y igual a x cuadrado más bx más c. A diferencia de la recta, si nos damos cuenta, esta ecuación tiene un componente exponencial o cuadrático en este caso. O sea, está compuesta por una recta y por una parte con un exponente, ¿ok? Parte cuadrática. Por lo tanto, si nosotros conocemos la gráfica de esta función y la gráfica de esta función, podemos encontrarlas por separados y sumarlas, como hemos hecho en capítulos anteriores. Sin embargo, no es el tema de este punto hacerlo de esa forma. Okay. Entonces, las parábolas tienen distintas características o distintas formas gráficas, pero en general todas siguen un mismo comportamiento, tienen un mismo tipo de gráfica. ¿Okay? Están estas parábolas, ¿okay? Las parábolas que, disculpa, ¿okay? Una parábola clásica que abre hacia arriba, una parábola también puede abrir hacia abajo sin ningún problema, puede ser así la parábola. Okay. Pero en general tienen dos formas y pueden o no pueden tener puntos de corte con ningún eje, ¿okay? Con ningún eje X. Siempre va a tener un punto de corte con el eje Y, pero no necesariamente con el eje X. Por ejemplo, esta parábola acá tiene dos puntos de corte con el eje X. Esta parábola no tiene puntos de corte con el eje X. Y ahí puede haber parábolas que tienen un único punto de corte con el eje X, que es el último ejemplo que les voy a mostrar. Por ejemplo, una parábola que por su forma tiene un pico o una cúspide justamente en el punto del eje X. ¿Okay? Esta es una parábola que tiene un único punto de corte con el eje X. Y puede ser hacia arriba o hacia abajo. Eso va a depender siempre del signo que tiene el A. Al igual que las rectas, este signo no lo llamamos pendiente, sin embargo, nos da el valor hacia donde la parábola abre. Si la parábola abre hacia arriba, es porque, este ejemplo por ejemplo, que está acá, es porque A es mayor que 0. Si la parábola abre hacia abajo, es porque el A es menor que 0. Y si el A es 0, entonces no tenemos una parábola, tenemos una recta. Porque si el valor de A es 0, este término 0 por algo desaparece y queda nada más bx más c. Entonces, cuando tenemos una parábola, siempre va a existir el valor de A diferente de 0. Okay. Las parábolas tienen dos formas. Una forma de agrupar o cambiar su estructura para que sea más fácil de graficar. Está la forma cuadrática y la forma raíz. ¿Okay? Formas. Cuando me refiero a formas, me refiero a la ecuación algebraica. ¿Okay? Entonces, la ecuación algebraica tiene dos formas. La primera forma es la forma raíz y la segunda forma es la forma vértice. ¿Okay?
Entonces, ¿cuáles son las dos formas? La forma raíz y la forma vértice. Y ambas son una interpretación algebraica de la ecuación que nos permiten hallar su gráfica de una forma más sencilla. Vamos a iniciar con la forma raíz. ¿Okay? Forma raíz. Ahora, la forma raíz es simplemente una consecuencia de una fórmula que conocemos de nuestros años en el bachillerato, conocida como resolvente. La resolvente no es tarea de este curso de mostrar la resolvente, cómo sigue esa fórmula, así que la resolvente, ¿qué nos da? Es una ecuación que permite hallar las coordenadas de corte con el eje X. Ok, ¿qué significa esto? Recordemos que las parábolas pueden cortar el eje X, vean la gráfica, en dos puntos, en un punto o en ningún punto. Es decir, si yo les pregunto, una parábola, dígame los puntos de corte de la parábola con el eje X, ustedes tienen que decir, ya va, profesor, hay que ver bien la parábola, porque la parábola pudiera tener un punto de corte, pudiera tener dos puntos de corte o no pudiera tener ningún punto de corte. Aquí están tres gráficas que representan los tres casos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando vamos a hallar la forma raíz, si la parábola no tiene puntos de corte, no vamos a poder usar la resolvente. ¿Por qué no podemos usar la resolvente? Porque la resolvente es una ecuación que permite hallar las coordenadas de corte con el eje X. Y si no tiene coordenadas de corte con el eje X, la ecuación no va a tener sentido. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación tiene esta estructura, ¿ok? Que X va a ser igual a B menos B, si no me equivoco, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C sobre 2 por A. Entonces, esta ecuación, si nos damos cuenta, tiene una estructura algebraica, una raíz cuadrada, un denominador y un número que resta. Sin embargo, aquí hay un más menos. ¿Qué significa eso? Que X puede tener dos valores. Un valor cuando el signo es positivo y un valor cuando el signo es negativo. Entonces, en conclusión, de aquí salen las dos ecuaciones. Cuando no tiene sentido usar la resolvente, cuando este discriminante, lo que está dentro de una raíz, se llama discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4a por c. Esta ecuación no tiene sentido cuando el discriminante o lo que está dentro de la raíz, el número completo al final de la cuenta da negativo, porque las raíces de valores negativos no están definidas. Entonces, como si llegamos a obtener un valor negativo dentro de la raíz, esta raíz negativa no tiene sentido y eso es consecuencia de que no tiene puntos de corte con el eje X. Por lo tanto, la forma raíz, ¿quién va a ser la forma raíz? Bueno, si tenemos la parábola X, ¿ok? Igual, es Y igual, voy a acomodarlo, Y igual a X cuadrado más BX más C, la forma raíz de la parábola es la siguiente. A que multiplica a menos B, X menos la primera raíz o primer resultado. ¿Qué quiere decir esto? Si
sacamos la cuenta, esto va a dar un numerito. Y cada numerito se conoce como raíz. La primera raíz de la resolvente o primer resultado o primera coordenada de corte con el eje X sería menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c entre 2 por a. ¿Okay? Aquí tengo un errorcito, ¿okay? Vamos a corregirlo de una vez. Aquí no es más menos, aquí es solamente más. Más por x menos, perdón, la siguiente raíz. ¿Cuál fue la primera raíz o primer valor? El valor que tiene el más. El segundo valor es el valor que tiene el menos. ¿Ok? Sería menos b más menos, ahora el caso de menos, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Ok, tenemos este resultado. Si ustedes se dedican a sacar la cuenta, si quieren hagan la distributiva, yo no la voy a hacer, es trabajo de ustedes, se van a dar cuenta de que efectivamente esta ecuación da este resultado. ¿Okay? Esta distributiva, la propiedad asociativa, sacan la cuenta uno por uno, les va a dar este resultado. Y este resultado es el que se conoce como forma raíz. ¿Ok? Y siempre depende únicamente de si la raíz existe. Si la raíz no existe, esto no tiene sentido. Vamos a hacer un ejemplo cuando la raíz existe y tiene dos valores, cuando la raíz existe y tiene un valor, y cuando la raíz no existe. ¿Ok? Caso 1. Caso 1. Vamos allá a la siguiente parábola. Y igual x cuadrado menos 1. Este ejercicio tenemos que identificar dos cosas. ¿Cuáles son los coeficientes que acompañan a los valores? ¿Okay? El x cuadrado está solo, entonces podemos intuir que es 1 por x cuadrado. Más 0x. No hay una x. Como no hay x, se podemos intuir que es 0 por x, porque 0 por x es 0 y cualquier valor con 0 es despreciable para la suma. Y al final, menos 1. El valor queda igual. Entonces, ¿quién es el a, quién es el b y quién es el c? En este caso, a vale 1, b vale 0 y c vale menos 1. Vamos a hallar la resolvente. ¿Quién es la resolvente? La resolvente sería x es igual a menos b. ¿Quién es b? B vale 0. ¿Ok? Menos b. Más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De b cuadrado. De 0 al cuadrado. Menos 4 por a. ¿Quién es a? A vale 1. Por c. ¿Quién es c? C vale menos 1. Sobre 2 por a. ¿Cuánto vale a? Vale 1. Ok, este 0 es despreciable, no lo vamos a tomar en cuenta. Menos 0 es 0. Entonces, ¿qué va a quedar? Más menos la raíz cuadrada de todo esto. Ok. 0 al cuadrado es despreciable, no lo vamos a tomar en cuenta. 4 por 1, 4. Por menos 1, menos 4. Menos por menos es más. 4 sobre 2. Ahora, más menos, la raíz de 4 es 2. Entonces, más menos raíz de 4, que es 2, sobre 2. Por lo tanto, esto es más menos 1. Ese es el resultado. Por lo tanto, en la forma raíz, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la parábola y es igual a x menos
la primera raíz. ¿Cuánto vale la primera raíz? Vale 1. Por x menos la segunda raíz. ¿Cuánto vale la segunda raíz? Menos 1. Y aquí faltó el a, pero el a es 1. Lo voy a colocar para que se entienda. Continuemos. Ahora, 1 por algo es algo, entonces el 1 podemos despreciarlo, x menos 1. Menos por menos es más, entonces quedaría x más 1. Ahora ya expresamos la parábola en su forma de raíz. Y igual x menos 1, x más 1. Si queremos graficar esta parábola, tenemos que hacer dos cosas rápidamente. ¿Ok? Ubicar las raíces. ¿Cuáles son las raíces de la parábola? Ok, simplemente tenemos que ver el resultado que nos dio la resolvente. La resolvente nos dio más menos 1. Por lo tanto, más 1 está aquí. ¿Ok? Más 1 está aquí. Y menos 1 está acá. Entonces, la parábola tiene dos puntos de corte con el eje X, el menos 1 y el más 1. ¿Dónde abre la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Simplemente tenemos que ver el signo de la parábola. X cuadrado, ¿qué tiene de signo? 1 positivo. Entonces la parábola abre hacia arriba. Si la parábola abre hacia arriba, bueno, en rojo, debería ser algo así. ¿Ok? Ahora, el punto de corte con el eje Y. Una cosa que siempre deben saber es que para hallar el punto de corte con el eje Y, ¿qué se hace? Donde va X se pone 0, ¿ok? Porque el punto de corte con el eje Y es el valor donde, por definición, la función pasa por el valor de X igual 0, ¿ok? Entonces debemos sustituir en la ecuación donde hay una X, colocar el 0. Entonces, si lo hacemos por acá, sabemos que la parábola es y igual x cuadrado menos 1. Entonces, si sustituimos, el punto de corte va a ser 0 al cuadrado menos 1 y esto va menos 1. Entonces, la parábola tiene que cortar en menos 1. Va a estar por acá. Entonces, continuando la gráfica, ¿okay? Tenemos la gráfica de la parábola y igual x cuadrado menos 1. En el próximo video vamos a ver los otros dos ejemplos.